tiene un carácter importante de tipo autoinmune, aunque no es la única causa, ya que también está involucrado la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield. Involucra las articulaciones de tamaño mediano, el corazón, el sistema nervioso, piel y tejido celular subcutáneo. A excepción del corazón, el corazón es el proceso inflamatorio a nivel miocárdico, es el que va a dictar el futuro del paciente, el pronóstico, si va a tener una enfermedad importante o no, esas secuelas en el corazón. En el resto de los órganos en donde también se establece este proceso inflamatorio, pues desaparece y afortunadamente sin dejar secuelas. Pero es en el corazón ahí, precisamente, donde sí se van a encontrar las secuelas a largo plazo y que son los que van a producir las valvulopatías que con el paso del tiempo pueden llegar a ser muy importantes de tal manera que requieran no solamente tratamiento médico, sino también quirúrgico. Un maestro decía que la fiebre reumática lame las articulaciones, pero definitivamente muerde el corazón. Aquí tenemos algunos datos epidemiológicos. Esta es la edad, son los límites de edad, entre 5 y 15 años de edad, en lo que predomina o la incidencia de casos es mucho más frecuente. Sin embargo, por arriba de los 15 años también se presenta este problema, la fiebre reumática aguda, nada más que a medida, por ejemplo, de los 30 años en adelante, cada vez va siendo más raro la fiebre reumática aguda, son casos bastante raros, incluso en el adulto mayor. No tiene preferencia por ningún sexo, entonces la frecuencia es igual, tanto en la mujer como en el hombre. En los países de clima frío, templado a frío, en los países con menor estado socioeconómico, como el de nosotros, ¿verdad? Y muchos de América Latina, de Asia, es más frecuente entre las personas que viven hacinamiento, de tal manera que los brotes de fiebre reumática aguda pueden verse más frecuentemente en los internados o en el ejército. Aquí tenemos la incidencia en los países subdesarrollados, todavía actualmente es un número de 100 pacientes por cada 100,000 habitantes, comparado con, por ejemplo, aquí tenemos una estadística en Estados Unidos de 0.5 pacientes por cada 100,000 habitantes. Vean ustedes, pues, la enorme diferencia que hay entre los países subdesarrollados y aquellos que están adelantados o que se consideran del primer mundo. Esta es la estructura del estreptococo beta hemolítico reumatogénico del grupo A. Una C está formado por una cápsula que rodea una serie de capas que conforman la pared celular y luego viene el citoplasma. Una serie de proteínas y de sustancias que componen la cápsula y la pared celular del estreptococo beta hemolítico, como son la proteína M, algunos hidratos de carbono y la N-acetilglucosamina principalmente, son estos antígenos que pueden producir una reacción cruzada con las estructuras antes mencionadas de nuestro organismo y por lo tanto producir el proceso inflamatorio que da origen a la fiebre reumática aguda, para después, con el paso del tiempo, con el proceso de cicatrización, el depósito de colágena, fibrina, etcétera, pues se establece con el paso de los años las lesiones reumáticas que conforman la cardiopatía reumática inactiva o lesiones o secuelas de la fiebre reumática aguda. Vamos a revisar algunos aspectos de la fisiopatología, de la fisiopatogenia. En la parte superior, arriba a la izquierda, tenemos al estreptococo beta hemolítico del grupo A de Landsfield.
el cual al llegar a la mucosa orofaringea se pone en contacto y al introducirse en ella, en el epitelio que está recubriendo la, la orofaringe, se pone en contacto, o los primeros células blancas de defensa son los monocitos, y los cuales los fijan a su superficie de su membrana, y este monocito que lo capta sí, pasa a los tejidos, ¿verdad? Y se convierte en un monocito activado. Este monocito activado tiene varios caminos, varios senderos en el proceso de la enfermedad. Con el antígeno, ya que lo lleva el monocito fijo a su superficie celular, lo presenta a los linfocitos B. Los linfocitos B son otro tipo de células blancas que se presentan o se incrementan su número de manera muy importante durante el proceso infeccioso o inflamatorio. Los linfocitos B producen una serie de anticuerpos en gran cantidad, conocidas con el nombre de antiestreptolicinas, que pueden ser detectadas o tituladas, mejor dicho, medidas, cuantificadas en sangre periférica de los pacientes que han estado o están en contacto con el estreptococo beta hemolítico. Por otro lado, el monocito activado al ingresar a la sangre se convierte, pone su monocito, el monocito activado al antígeno, que es el estreptococo beta hemolítico, lo pone en contacto o lo presenta a los linfocitos T. Estos linfocitos T son muy importantes debido a que son los que se han encontrado en gran cantidad en la superficie de las células de las válvulas cardíacas que sufren el proceso inflamatorio. Producen sino producen anticuerpos, es decir, una gran cantidad de anticuerpos llamados linfocinas. Estas linfocinas, a su vez, activan a los fibroblastos, y las linfocinas también activan a las sustancias proinflamatorias y los fibroblastos produzcan colágena y fibrina, que es lo que se va a depositar en la superficie de las membranas cardíacas. Entonces, los linfocitos T, pues, son los encargados de producir el proceso inflamatorio a nivel valvular, tanto de las válvulas auriculoventriculares como de las válvulas sigmoideas. Esto se convierte en una valvulitis. Estos los monocitos activados, al ingresar a los tejidos, se convierten en macrófagos. Estos macrófagos, a su vez, incrementan de tamaño, convirtiéndose en células de Anischkopp. Estas células de Anischkopp se acumulan y forman grupos que originan los cuerpos de Aschoff, los cuales son la lesión patognomónica macroscópica que observan los cirujanos cardíacos al tratar pacientes desde el punto de vista quirúrgico a pacientes con secuelas de fiebre reumática. Y es característica que los encuentran cúmulos de cuerpos de Aschoff en colonias, en el tabique interauricular, en la pared libre del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y en el tabique interventricular. Entonces, es donde se las encuentra con mayor frecuencia el cirujano de corazón. Vean ustedes cómo las células epiteliales de la faringe pues tienen gran afinidad por el estreptococo. Y ya mencionamos cómo las reacciones cruzadas se establece un padecimiento de carácter inmunológico, autoinmune, porque estas proteínas se mimetizan de manera importante a tejidos que tiene el ser humano en su economía, en su organismo. Por ejemplo, aquí en las cápsulas del estreptococo beta hemolítico se encuentra esta sustancia, el ácido hialurónico, que es parecida al ácido hialurónico que se encuentra en las articulaciones. Por eso es que produce la poliartritis migratoria característica de la fiebre reumática aguda. Fíjense bien, no es artritis, es poliartritis migratoria. Da artritis también,
pero lo característico es que sea poli. Al rato vamos a describir los síntomas. La proteína M que se encuentra en las paredes del estreptococo beta hemolítico tienen bastante semejanza con la miosina del miocardio. Entonces, de ahí que venga el proceso inflamatorio a todo el corazón, no solamente a las válvulas cardíacas, sino también al endocardio, al miocardio y al pericardio. Es decir, producen una pancarditis, porque hay un proceso inflamatorio generalizado de las tres capas que forman el corazón. Los carbohidratos también del grupo N, del grupo A, se parecen de manera muy similar al tejido valvular. De ahí pues que haya reacción cruzada entre este antígeno por los anticuerpos producidos, las linfocinas producidas por el organismo para defenderse del estreptococo beta hemolítico, y también reaccionan desafortunadamente con el tejido valvular, produciendo valvulitis. Las lipoproteínas que se encuentran en el protoplasma y en el sarcolema, ¿verdad?, reaccionan con estructuras del sistema nervioso central, ¿verdad? Los núcleos centrales, que son los que regulan los movimientos finos de nuestras extremidades. Más o menos así es la evolución. Tiene que haber un hospedador susceptible, ¿verdad? Un organismo que sea susceptible a sufrir fiebre reumática aguda, porque mucha gente sufre faringoamigdalitis por estreptococo beta hemolítico y sin embargo no todos desarrollan fiebre reumática aguda. Entonces se necesita la susceptibilidad, que desde luego está determinada, pues desde el punto de vista genético, ¿verdad? Entonces hay factores ambientales, sobre todo el hacinamiento y el clima frío. Se presentan las infecciones por el estreptococo beta hemolítico y se inicia la respuesta inmunitaria. Con el paso del tiempo, uno de estos padecimientos o un proceso de faringoamigdalitis por estreptococo del beta hemolítico, pues el paciente sufre el primer episodio de fiebre reumática aguda. Puede ser muy leve de tal manera que pase desapercibida o puede ser muy grave de tal manera que ponga en condiciones muy malas a la persona con fiebre reumática aguda. Y con el paso del tiempo y la repetición de ataques subsecuentes de fiebre reumática aguda, se establece la enfermedad reumática en el corazón y que va a dejar las secuelas. Aquí tenemos fotografías, ¿verdad?, de valvulitis reumática y de fusión de comisuras. Vean aquí las verrucosidades. Esta es una válvula, las valvas están engrosadas, fibrosas, gruesas. Hay fusión de comisuras, ¿verdad?, debido a la valvulitis reumática. Y aquí tenemos en la parte de abajo un campo histológico con los cuerpos de Aschoff, que son los que característicamente se encuentran en los pacientes, en el miocardio de los pacientes a los que son operados precisamente para corregir estas secuelas de fiebre reumática que han dejado con el tiempo 2 o más ataques agudos de fiebre reumática. ¿Cuáles son los signos y los síntomas característicos de fiebre reumática aguda? En primer lugar, tenemos la artritis, pero el nombre correcto es poliartritis migratoria. ¿Por qué? Porque afecta a 2 o más articulaciones de tamaño mediano simultáneamente. ¿Cuáles son esas articulaciones? Las articulaciones de la muñeca, del codo, de la rodilla y de los tobillos. Y además es migratoria, porque cambia de un lugar a otro. La carditis afecta, como ya le dije, a todas las partes del corazón, a todas las 3 capas importantes, al endocardio, al miocardio y al epicardio. De ahí pues que produzca una pancarditis. Y esta pancarditis puede llegar a ser tan severa que el paciente se presente con insuficiencia cardíaca como parte del cuadro clínico. Las 2 más frecuentes son estas 2 de arriba.
La que pone en grave peligro la vida de los pacientes con fiebre reumática aguda es desde luego la pancarditis, porque de eso va a depender tanto el futuro inmediato como a largo plazo de los pacientes. La corea de Sydenham también es un poco, no tan frecuente como las dos primeras, pero sí es vista con cierta frecuencia, sobre todo en el sexo, ahí sí predomina en el sexo femenino. Esto se debe a movimientos, se presenta como movimientos incoordinados, ¿verdad? Irritabilidad y alteraciones en el carácter, principalmente en la vigilia, no durante el sueño. Estos movimientos involuntarios pueden desaparecer sin dejar secuela y se deben a la afectación del núcleo caudado y el putamen, es decir, los núcleos basales en el sistema nervioso central. Estos dos, los nódulos subcutáneos, son nódulos duros, indoloros, no fijos, que se encuentran en las porciones extensores de las articulaciones como el codo o las rodillas. Son mucho menos frecuentes y son fugaces. El eritema marginado es el más raro, el menos frecuente de todos. No es pruriginoso, ¿verdad? Tiene forma de anillo circular y es fugaz, ya que dura aproximadamente unas horas o un día, a lo mucho. Todo esto se conoce como signos mayores de la fiebre reumática aguda de los criterios de Jones para establecer el diagnóstico de la misma. Y también se cuentan con signos menores. Fiebre, ¿verdad? Que puede ser de 10 a 15 días de duración, de 38 a 38.5 grados centígrados. Artralgias, vean, duelen las articulaciones, otras articulaciones que no están afectadas directamente, que no están, mejor dicho, que no están presentando la poliartritis migratoria, ¿verdad? Antecedentes de fiebre reumática, que el paciente ya nos mencione en sus antecedentes personales patológicos que ya ha tenido uno o más ataques de fiebre reumática en el pasado, o bien estudios de laboratorio que nos ayudan a diagnosticar, pero que no son patognomónicos de fiebre reumática aguda. En realidad el diagnóstico es clínico, es exclusivamente clínico y depende de estos criterios mayores. Por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular está acelerada, la proteína C reactiva también está aumentada, hay leucocitosis, las gamma globulinas también su titulación está aumentada en sangre periférica y hay alteraciones en el electrocardiograma como alargamiento del PR debido a la inflamación del nodo aurículo-ventricular en el sistema especializado de conducción. Aquí las tenemos, pues, signos mayores, pancarditis, poliartritis migratoria, corea de Sydenham, siendo estos los más frecuentes, los nódulos de Meigs y el eritema marginado. Los signos menores. El diagnóstico se logra con por lo menos 2 signos mayores y 1 o más signos menores. Bueno, aquí tenemos en esta lámina los nódulos subcutáneos. Vean el eritema marginado en este niño. Son circulares, tienen la forma de anillos. No producen comezón, ardor o ninguna otra molestia. Son fugaces y desaparecen rápidamente sin dejar secuelas en la piel. Entre los exámenes de laboratorio que nos ayudan a apoyar el diagnóstico, ya los mencionamos, la biometría hemática, que nos, ante todo proceso inflamatorio, infeccioso o no infeccioso, vamos a poder ver la leucocitosis, elevación de la proteína C reactiva, la titulación de estrobelicinas está alta. Esto no es diagnóstico de fiebre reumática aguda, sino que quiere decir que esta persona ha estado en contacto con el estreptococo beta hemolítico. Las gamma globulinas están elevadas también. En el cultivo de exudado faríngeo vamos a poder aislar el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El ecocardiograma y el electrocardiograma actualmente tienen una importancia bastante porque nos ayudan a hacer el diagnóstico de trastornos del ritmo cardíaco,
a sospechar la fiebre reumática aguda por la presencia de bloqueo AB de primer grado, trastornos del ritmo cardíaco, sobre todo auriculares, que pueden presentarse durante el ataque de la pancarditis, y en el ecocardiograma podemos valorar qué válvula es la que está afectada, ¿verdad? En qué condiciones se encuentra, podemos medir las dimensiones transversales de las cámaras cardíacas y su funcionamiento, así como también la fracción de expulsión para, de manera más fina, saber si ya hay insuficiencia cardíaca o no. El gamagrama cardíaco con indio o galio es un estudio bastante caro y se utiliza solamente en contados casos cuando la clínica no es suficiente para hacer el diagnóstico. Estos dos elementos, el indio y el galio, pues se van marcados con anticuerpos antimonoclonales en contra de la miocina cardíaca, y entonces tienen afinidad por las células que tienen un proceso inflamatorio o que se ha roto la membrana celular. Mañana vamos a continuar revisando este tema. Va a comenzar la participación de ustedes, que también va a ayudar para su calificación, y van a comenzar a presentar temas. ¿Pueden encender sus cámaras, por favor? Cintia Citlali. Presente, doctor. Aquí. Alberto Ángel. Presente, doctor. Levante su manita para que yo los vea. Eso, porque como hay varias imágenes en la pantalla. Victoria. Presente, doctor. Muchas gracias. Diana Paula. Presente, doctor. Félix Hassel. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, muy buenas tardes. José Ángel. José Ángel. Gerardo Cruz Hernández. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Gerardo Cruz Mendoza. Presente, doctor. Diana Laura. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Gómez González. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Juliet Italibi. Presente, doctor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctora. Ulises Josué. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Abril Esmeralda. Buenas tardes, doctor. Presente. Yani Yared. Presente, doctor. ¿Dónde está Yani? Gracias. Luis Octavio. Doctor, me mandó un mensaje que se le fue el internet y está con los de Telmex ahí peleándose. Muy bien. Lizeth Paola. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Eirol. Buenas tardes, doctor. Presente. ¿Así se pronuncia su nombre, doctor? ¿Eirol o Heirol? Es Erjol. Gracias, doctor. Sí, es que no. Sí, Otra vez, por favor. ¿Me lo puede pronunciar, su nombre? Jairol. Erjol. 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 Muy bien. Sí. Gracias, muy amable. Gracias. Karen Montserrat. Presente, doctor. Katy Alejandra. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Daisy. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Montserrat. Karen Chávez. Presente, Karen. doctor. Muy bien. Entonces, para el lunes, Citlali
Cintia Citlali. Sí, doctor. Estenosis de la válvula mitral. Va a presentar el tema. Ok, doctor. Nos va a presentar aquí en el grupo, por favor. Y sigue Una Alberto Ángel. pregunta. ¿Se escuchó mi presente? Soy Montserrat. Sí. Alberto Ángel. Sí, doctor. Insuficiencia de la válvula mitral. Sí. Muy bien. Entonces continuamos mañana. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor.